Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos como siempre en el amor de Cristo Jesús. Esperamos que se encuentren bendecidos, gozosos y preparándose para la Navidad que ya en unos pocos días estaremos celebrando. Continuamos esta mañana en nuestro estudio en el libro de Romanos. Hoy vamos a hacer un mensaje un poquito más corto que de costumbre porque andamos un poquito aquí apresurados con el tiempo, pero de todas maneras el tema es bastante extenso y no quiero dejarlo a medias, así que por eso vamos a hacer solamente algunos versos aquí y luego continuamos después. La semana que viene vamos a hacer un mensaje especial para la Navidad y no vamos a volver a retomar el libro de Romanos sino hasta el primer domingo del próximo año, así que queremos pues a comunicarles con anterioridad para que sepan lo que estamos haciendo, ¿no? Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias por su presencia, por sus bendiciones, por sus promesas, Señor. Dios, le ruego que en el nombre de Jesús usted esté siempre bendiciendo a mis hermanos, hermanas, donde quiera que están, Señor, en donde quiera que nos escuchan, particularmente a los que están pasando por dificultad. Les seguimos pidiendo por la familia de nuestra hermana Dorita, que les dé paz, Señor, a sus hijos. Gracias, Señor, le damos por la manera como usted le ha ministrado a la familia y gracias le damos, Señor, que tenemos esta esperanza de vida eterna en usted. Pedimos por nuestros hermanos allá en Perú, también nuestra hermana Dalila, Señor, que usted continúe tocando su cuerpo, su salud, Señor, y que todos estos tratamientos que ella está recibiendo, Señor, le sigan. Padre bendito, Señor, mejorando en su salud y fortaleciéndole, Señor. Gracias, Señor, por todo. Le pedimos por aquellos que están próximos a viajar, Señor, por Carmelita y Jorge, Padre bendito, que en el nombre de Jesús los bendiga a usted donde quiera que ellos vayan, Señor, y que todas las cosas que vayamos a hacer en estos últimos días de este año 23, Señor, que sean, Señor, siempre como un recordatorio de su gracia y de su misericordia, Señor. Que nos proteja, que nos bendiga y que continúen haciendo en nosotros usted, Señor, de acuerdo a su voluntad. Pues le pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hemos estado hablando acerca del capítulo 9 en el libro de Romanos y dos temas en específico que tratamos, la pasión que tenía Pablo por su pueblo de Israel y también los privilegios que el pueblo de Israel tenía, de estas bendiciones y de las cuales en realidad se perdieron la principal, la bendición de haber tenido al Mesías con ellos, y que creció, que nació de entre ellos, que vivió con ellos, que por 30 años vivió una vida sin pecado y luego los últimos 3 años y medio de su vida aquí, al menos en cuanto a su ministerio se refiere, y las cosas que hizo, los milagros que hizo y las enseñanzas y todas estas cosas, y aún así el pueblo de Israel fallaron de poner sus ojos en Cristo como el Mesías, como el Salvador. Entonces, Pablo en el capítulo 9, les recuerdo, capítulo 9, 10 y 11 acerca de la soberanía de Dios. Pablo dice, tengo un gran pesar por mi gente porque no han venido al conocimiento. Y está hablando en general, obviamente, ya sabemos que sí hay muchos judíos que vinieron por fe a Cristo Jesús. Pablo es un testimonio de ellos, los discípulos es otro, pero en general, el pueblo de Israel en general rechazaron al Mesías. Y de ahí las cosas que hoy estamos viendo con el pueblo de Israel y todas estas consecuencias de su desobediencia. Pero Pablo dice, aún así él tiene un gran pesar por su pueblo y él dice, si fuera posible que él terminara en el mismo infierno con tal de que su gente se salvara, él estaría dispuesto. Y vimos el corazón de Pablo ahí en eso. Y luego, pues obviamente habla de la pasión de Pablo y habla de los privilegios del pueblo de Israel. Y concluimos que el hecho de que ellos habían nacido descendientes en cuanto a la carne, descendientes físicamente de Abraham, no les garantizaba que eso les iba a llevar en el camino de la salvación. Y ese es el tema que vamos a ver en estos versos de aquí. Vamos a estudiar del verso 6 al verso 9 solamente y vamos a ver que los privilegios que tenemos, el hecho de poder decir, nosotros hemos ido a la iglesia por muchos años, nosotros hemos leído la Biblia, ¿no? Eso no nos garantiza que en realidad estamos en una relación personal con Cristo Jesús.
Entonces Pablo pone estas cosas en claro y luego va a usar estos ejemplos, dos ejemplos en particular. El primero es el que vamos a tocar hoy porque se requiere bastante adentrarnos en ciertas explicaciones aquí. Y va a poner el ejemplo de Ismael, el primer hijo, y luego vamos a ver acerca de esto, el primer hijo de Abraham, conforme a la carne, porque no era el hijo de la promesa, pero viene después el hijo que sí era de acuerdo a la promesa, que era Isaac. Y Pablo va a trabajar con ese ejemplo en el Antiguo Testamento y les va a decir, mira, no porque eres descendiente de Abraham quiere decir que ya tienes una relación personal con Cristo Jesús. No es así. Porque dice, Dios va a trabajar con un pequeño remanente en el pueblo de Israel. Y luego cuando la gente va a mirar esto, cuando la gente va a decir, espérate Pablo, si en realidad el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y sabemos que Dios los ama y sabemos que Dios les dio grandes promesas y dijo que de Abraham haría una gran nación y una nación que sería bendición al mundo entero. Entonces, ¿cómo es posible, Pablo, explícanos, cómo es posible que el pueblo de Israel vivan en tanta incredulidad aún hoy en día? ¿Cómo es que no han venido a la fe? ¿Quién falló allí? ¿Falló la promesa de Dios o falló el pueblo de Israel? ¿Quién falló? Porque hay algo aquí que no va congruente con lo que nos has estado diciendo. Si Dios es fiel a sus promesas, si Dios nos ama y su amor es eterno, su amor es incondicional, entonces ¿por qué el pueblo de Israel no está caminando con Dios hoy en día? Y es obvio, podemos ver que no caminan con Dios como nación en lo general. Hay muchos que ya vinieron a la fe, pero como nación, ¿por qué no han recibido? ¿Por qué no han creído? ¿Por qué no han caminado en fe con Dios? Entonces Pablo va a tocar ese asunto y va a poner dos ejemplos. El ejemplo de Ismael e Isaac. Y luego va a tocar más adelante, eso lo vamos a ver cuando regresemos el próximo año. Después va a tocar el ejemplo de Esaú y Jacob. Pero hoy nos vamos a concentrar en esto porque hay mucho que decir aquí. Dice entonces Pablo, comenzando en el verso número 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Cuando le preguntan, en este caso, Pablo anticipa que le van a preguntar, entonces, ¿por qué el pueblo de Israel vive en tanta incredulidad? ¿Quién falló? Pablo dice, no, la palabra de Dios no ha fallado. La palabra de Dios no falla nunca. Entonces, explícanos, Pablo, ¿por qué el pueblo de Israel no camina en fe? Entonces es lo que va a decir aquí. Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo que no? Si nacen en México son mexicanos, si nacen en Perú son peruanos, pero en este caso no es necesariamente por nacionalidad. Dice, no, la palabra de Dios no falló y nos va a decir estos puntos. Eso quiero que se recuerden, si se van a acordar, acuérdense de esto. Número 1, el plan de Dios se va a cumplir en su totalidad. El propósito de Dios se está cumpliendo hoy en día. La palabra de Dios nunca va a fallar, porque encima de todo esto, Dios es el soberano Dios de todo el universo. Dios es el soberano Dios de todo el universo. Y no hay otro como Él, no hay nadie como Él. Él creó todo lo que existe, Él le da vida a todo lo que tiene vida, Él sustenta la vida, Él gobierna el universo entero, aunque no parezca. Él tiene el control absoluto. Pablo dice, no, espérate, no entren en pánico. No, Dios sigue teniendo el control de todo. Pero Pablo, entonces, ¿por qué el pueblo de Israel no cree? ¿Por qué viven en tal condición? ¿Por qué en tal condición de apostasía? ¿Por qué no han creído? Bueno, Pablo dice, lo primero, la palabra de Dios no falló. Segundo, no te confundas, dice, no entres en pánico. Aquí dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y eso es algo que tiene que explicar. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Ok? Sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Ok? Entonces ya va aclarando las cosas aquí. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿En qué sentido? Porque Dios le hizo la promesa a Abraham que de él haría una nación grande y poderosa. Y ya sabemos, vamos a adelantarnos un poquito, ya sabemos que de Abraham van a nacer
Primero, este hijo que se llama Ismael. Ismael es el producto de la decisión de Sara por el tiempo que tienen que esperar. Dios le hace la promesa a Abraham que de su descendencia hará una nación grande y poderosa. Tiene 75 años cuando eso sucede. Ya está llegando a la edad de los 100 años y todavía no han tenido un hijo. Sara, nos dice el capítulo 4 del libro de Romanos, Sara, la matriz de Sara estaba ya muerta, o sea, cerrada a no poder dar a luz. Ya era prácticamente imposible para la edad que tenía Abraham y la edad que tenía Sara de que concibieran un hijo. Pero ese era el punto. Dios le dijo que el hijo que iban a tener iba a ser el hijo de la promesa. Iba a ser la obra de Dios. Iba a ser el milagro que Dios iba a hacer en ellos. Bueno, Sara, como a todos nosotros, no le gustaba esperar. Y Sara entonces viene con esta idea que se le ocurre y dice, bueno, Abraham, ¿por qué no tienes entonces tú un hijo con mi esclava Agar? Ella es más joven. Y cuando ella dé a luz, dice que dé a luz en mis piernas. Era una costumbre que se usaba en las culturas en esos días. Las mujeres que no podían dar a luz buscaban a una mujer más joven o a otra mujer que pudiera dar a luz. Y cuando daba a luz, esa mujer daba a luz en las piernas de la mujer que le había pedido que hiciera eso. Y ella decía, entonces, este hijo es mío. Esta era una costumbre en las naciones alrededor en esos días. Y Sara dice, hagamos eso. Ayudémosle a Dios porque Dios no ha podido solventar el problema. No solucionó el problema. Ayudémosle a Dios. Obviamente, eso va a traer graves consecuencias porque de Ismael van a venir los que hoy son descendientes. De hecho, de Ismael van a venir todas estas gentes que hoy componen el grueso de lo que se conoce como la religión del Islam. Y ha sido un problema serio. Eso después nosotros vamos a hablar cuando salgamos de eso. Génesis 21 vamos a ver cómo suceden todas estas cosas y en esos capítulos allá. Entonces, ahora bien, dice que a Abraham le promete la descendencia. Entonces, al momento de Abraham ser el padre de Ismael, se dice entonces los descendientes de Ismael. Con ellos es que va a trabajar Dios y llevar a cabo su promesa. Y no va a ser así. Porque después de eso vendría Isaac, el hijo de la promesa. En Génesis 21 está cuando nace Isaac, que tenía que ser un milagro. Entonces Dios va a decir, Abraham, te dije que de ti iba a ser una gran nación y lo voy a hacer, pero no con Ismael, que es el hijo de la carne, el hijo de la esclava, dice Romanos y Gálatas también, sino por medio de Isaac, que es el hijo de la promesa. Porque más adelante de Isaac va a venir Esaú y Jacob. Y no va a escoger a Esaú, pero va a escoger a Jacob. Y de Jacob van a venir las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus Dios va a escoger la tribu de Judá. Y de esa tribu de Judá va a venir un hombre que se va a llamar en el futuro David. No de todos los hermanos, no de cualquiera de los hermanos, de todos los hermanos que David tenía, David siendo el último, de él, de la tribu, que es descendiente de la tribu de Judá, va a venir David, y de David en el futuro va a venir como descendiente el Mesías por medio de María y también en esa parte por medio de José, que va a ser quien va a venir a ser el padre adoptivo de Jesús. Entonces, es interesante lo que Dios está diciendo aquí. Pablo dice, no, la palabra de Dios no ha fallado, pero quiero que entiendas esto. Dice, no por ser de Israel quiere decir que son israelitas. Eso es muy interesante. En el capítulo 8, y por eso les dije, a lo mejor vamos a tener que terminar pronto esto, porque no quiero que quedamos a medias con estos temas. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, hay una conversación, hay un momento en donde Jesús discute con los líderes religiosos. Y el punto específico va a ser aquí exactamente eso. Les leo. Jesús va a tener esta confrontación con los líderes religiosos y les va a decir, en el capítulo
8, verso 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron los discípulos, y le dicen, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Y Jesús dice, bueno, eres esclavo del pecado aún hoy en día. Por eso tienes que venir al Hijo de Dios que te hace libre. Ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. Y dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Y mira lo que les dice Jesús. Dice, sé que sois descendientes de Abraham. Pero mira esto, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron él y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Híjole, eso está feo. Los líderes religiosos, al ser confrontados por Jesús, y la confrontación se pone de verdad al rojo vivo, muchas veces, los líderes religiosos le van a acusar y le van a señalar a Jesús diciendo, ¿qué nos puedes hablar? Lo que están diciendo aquí es, ¿qué nos puedes hablar si tú no sabes ni quién es tu papá? Acuérdense, María ha sido desposada con José, pero antes que se casen, se encuentra que María está embarazada. José inclusive secretamente está pensando cómo hacer para abandonarla, porque sabe que si la abandona así abiertamente, la van a apedrear, porque la van a acusar de adulterio o de fornicación más bien, porque ni se habían casado. Hasta que el ángel viene y le dice, José, no hagas eso. Y no tengas miedo de recibir a María que está embarazada, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo hay. El nacimiento virginal de Cristo Jesús. Entonces, obviamente, en un pueblo chico, infierno grande, se dice el dicho, ¿no? Todo el mundo supo que María se quedó embarazada antes de casarse con José. Y por eso todo el tiempo se van a burlar de Jesús y le dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Y prácticamente dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Es lo que ellos dicen. Jesús les dice entonces, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y luego les va a decir, él es homicida, ustedes quieren matarme. Esto es una gran confrontación, y eso da mucha luz al verso que estamos diciendo. Pablo, explícanos por qué el pueblo de Israel no camina en fe. Pablo dice, no es porque la palabra de Dios falló, pero no se equivoquen. No se equivoquen. No todos porque son descendientes de Abraham quiere decir que son hijos. Y ahí viene el problema. Una cosa es ser descendiente, otra cosa es ser hijos. Hijo habla en esa relación que va a venir con Dios por medio de la fe. Y Abraham se va a convertir porque Abraham por fe vino a Dios. Génesis 15, ¿se acuerdan que leímos? Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Fue declarado justo. Entonces, a manera de que, como Abraham ahora tiene una relación con Dios por medio de su fe, a manera de que los descendientes de Abraham vengan a una relación con Dios, tiene que ser por medio de la fe, no por medio de la sangre. Es decir, Dios no se impresiona con descendencia solamente por genética. A Dios lo que le interesa es descendencia espiritual. Descendencia espiritual. Que vengas a Dios por fe, tal como Abraham lo hizo, que vino a Dios por fe.
Abraham no vino a Dios por ninguna otra manera, sino creyó Abraham, eso es fe, creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Entonces Pablo dice, pero que les quede claro, no es que la palabra de Dios falló, que les quede claro y bien claro, que para ser descendientes de Abraham tienes que hacerte no solamente descendiente por medio de cuestiones genéticas, por medio de sangre, no, tienes que ser descendiente de Abraham por medio de la fe. Nosotros, los gentiles, que no tenemos nada que ver con esa cuestión genética en cuanto a descendientes por sangre de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham en cierta manera. Abraham se viene a convertir en cierta manera en el padre de los que creen, padre de la fe. Y nosotros podemos decir, sí, también nosotros somos descendientes de Abraham en ese sentido, no físicamente, no por sangre, pero por la fe que hemos puesto en Dios, lo mismo que Abraham. ¿Me explico? Entonces Pablo dice, no entren en pánico. Los hijos solamente tienen acceso al Padre, no los descendientes en este caso. Hagamos la diferencia, hijos por fe, descendientes por sangre. No son los descendientes, son los hijos que vienen por fe. Eso es lo que Jesús le dijo a los líderes religiosos. No, ustedes no son hijos de Abraham. Son descendientes de Abraham, sí, pero no son hijos, porque no han venido por fe, porque no me creen a mí. Y si no me crees a mí, no puedes ser hijo de Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ese es mi problema con la Iglesia Católica. Ese siempre ha sido mi problema, en el sentido de que ellos dicen que todos somos hijos de Dios y le han engañado a la gente. No es la gente que cree la mentira, no necesariamente, es esa gente que promueve la mentira, que predica la mentira. Ese es el problema. No todos somos hijos de Dios. No, por supuesto que no. ¿Somos todos creación de Dios? Claro que sí. ¿Somos todos descendientes de Adán? Por supuesto que sí. Pero no somos hijos de Dios por ser descendientes de Adán. Por ser descendientes de Adán vivimos en pecado. ¿Y cómo salimos de ser descendientes de Adán? Ya lo vimos en los capítulos 5, 6 y 7 en Romanos. Somos descendientes de Adán y por eso nacimos con pecado. Para salir de ser descendientes de Adán necesitamos hacernos hijos de Dios, y eso solamente puede ser por medio de la fe. Eso es lo que la Biblia dice. Yo no estoy inventando esto. La Biblia lo dice clarito en el Evangelio de Juan. Escucha lo que te digo. Dice aquí, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ¿viste? No es descendencia genética, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. Esa fue la voluntad de Abraham y de Sara de tener un hijo, pero Dios no quería eso. Dios quería el hijo de la promesa fuera Isaac. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios dijo, no, Abraham, no. Yo voy a trabajar con los que son descendientes de Isaac, porque en Isaac te hice la promesa. Y si no es por medio de eso, dice, entonces no son por promesa, son por carne. Y solamente porque son descendientes conforme a la carne, no quiere decir que son hijos de Dios. ¿Entendemos eso? Eso debe quedar bien, pero bien súper claro aquí. Porque si acaso de algo nos debemos de recordar es de eso. Entonces, ¿cómo es que debemos tratar estos temas? Bueno, debemos de tratar estos temas en el sentido de que para ser hijo de Dios necesitamos venir por medio de la fe. Jesús dice esto en Juan capítulo 14, yo soy el camino, un solo camino. Yo soy la verdad, una sola verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Nadie viene a Dios por la Iglesia Católica. Nadie. Nadie viene a Dios por la cuaresma. Nadie viene a Dios por las limosnas que dan, dicen ellos, que se oye horrible. Nadie viene a Dios porque dejaste de comer carne 40 días y te emborrachaste los 9 o 10 meses restantes del año. No. La única manera de venir a Dios es por fe en Cristo Jesús. Al momento en que María va a quedar embarazada, el ángel le dice, y llamarás a su nombre de ese bebé Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién crea en Cristo Jesús? No hay otro camino, hermanos.
Eso es algo claro que debemos tener antes de llegar a la Navidad. ¿Y qué si no creen en Cristo Jesús? ¿Y qué si no les da la gana de creer? ¿Y qué si la gente, como normalmente dicen? Y no estoy criticando, por favor, yo siempre les digo esto, aunque ustedes ya lo saben, pero yo siempre lo repito, no estoy criticando, no estoy señalando, ni tampoco me estoy burlando. Estoy estableciendo hechos conclusos que tenemos en la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, no de hombres. Ahí mismo en Juan capítulo 3. Aquel que en él cree no se pierde, pero tiene vida eterna. ¿Pero qué si no cree? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué fue condenado el que no cree? Porque no ha creído en el nombre. ¿Qué quiere decir el nombre? Jesús significa Jehová es salvación. Porque no ha creído que Jehová es salvación. ¿Qué cree la Iglesia Católica? No dice que Jehová es salvación, que el bautizo de la Iglesia Católica es salvación, que los sacramentos de la Iglesia Católica son salvación, que membresía en la Iglesia Católica es salvación. Eso es lo que ellos creen, que los milagros de la Virgen es salvación. Lo cosa que es una grosería, es un insulto, es una blasfemia. Porque aquí la Biblia nos está diciendo, el que no cree en Jesús ya se condena. ¿Y quién lo condena? ¿Jesús lo condena? No. ¿Dios lo condena? No. Él se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque rehúsa creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que Jesús es el único Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué debo hacer para ser salvo entonces? Cree en Jesús. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Es así de sencillo, pero es así de poderoso. No por ser sencillo, es simple. El que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya se ha condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El malvado, el maleante, el criminal hace sus cosas en la oscuridad, no a la luz, porque no quiere que lo vean. Y siempre opera en la oscuridad, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Y ese debe ser el punto que nos ocupe de aquí a la Navidad. ¿Qué vamos a celebrar esta Navidad? La semana que viene, como les dije, vamos a hacer un mensaje acerca de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Y la promesa que fue hecha, que dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y cómo lo salvó? Muriendo en la cruz por nuestros pecados. Y ahí terminó todo. No murió por nuestros pecados, pero fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Y después qué? Después ascendió y está sentado a la diestra del Padre. ¿Y por qué se sentó? Porque terminó su obra. ¿Cuál obra? La obra de redención, la obra de salvación. ¿Y cómo lo hizo? Pagando el precio de nuestra redención con su propia sangre. Porque fuimos comprados no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, dice Pedro. Entonces, ¿por qué Pablo está diciendo esto? Porque dicen ellos, a ver, espérate, entonces, si en Romanos 8 me dijiste que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y que no hay nada que me pueda separar de Cristo Jesús. Explícame, Pablo, entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Quién falló ahí? No falló la palabra de Dios. Entonces, ¿quién falló? Falló el hombre que en su corazón endurecido rehúsa humillarse. Falló el hombre que en su corazón tenebroso y pecaminoso rehúsa venir a la luz. Falló el hombre que no quiere arrepentirse y humillarse delante de Dios. Falló el hombre porque el hombre quiere vivir en el libertinaje, en el desenfreno, en el pecado. ¿Y por qué no vienen a la luz? Porque no quieren que sus obras sean expuestas. ¿Por qué les fastidia el hecho de que la gente va a la iglesia? Tus vecinos te murmuran, te critican, te señalan. Mira, pues, hablan de ti. ¿Por qué? ¿Qué les ofende? ¿Qué les duele? ¿Qué les lastima que tú estés caminando con Dios? Les lastima que ahora que eres cristiano, Cristo vive en ti.
La vida que ahora vivo, dice, en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se dio a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que les lastima. Cristo Jesús es luz. Y a la gente que vive en tinieblas, la luz le molesta. No la resisten, no la reciben. Y mientras continúen en esa vida, siguen rechazando, siguen renuentemente renegando. Y mientras sigan rechazando la única salvación, la única manera de ser salvos, entonces dice, viven en la condenación. Y cuando mueren van a estar separados. Y no te equivoques, cuando mueran no es como que, no, cuando mueran de todos modos van a estar frente de Cristo Jesús. La Biblia dice, y vendrá el día en que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Pero para muchos ese día va a ser demasiado tarde. Porque los libros fueron abiertos, dice el libro de Apocalipsis, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en ellos. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, aunque no importa cuántas navidades celebres, aunque no importa cuántos arbolitos pongas, aunque no importa cuántas luces le pongas y cuántos nacimientos y qué tan real lo hagas y cuántos tamales hiciste y cuántas veces celebraste la Candelaria y no sé qué tantas cosas de Reyes Magos, nada de eso te va a dar nada de seguridad si no tienes una relación personal con Cristo Jesús. No somos cristianos todos, no somos hijos de Dios todos. ¿Quiénes solamente? Solamente los que por fe hemos venido en el nombre de Cristo Jesús pidiendo perdón por nuestros pecados. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué grande bendición es el día en que puedas llegar a decir, ok, entonces yo vivía en el mundo. A ver, esto es como que terrible, aterrador. Jesús le acaba de decir a los líderes religiosos, y no te equivoques, si no eres hijo de Dios por fe en Cristo Jesús, hay una sola otra explicación, eres hijo del diablo. Yo no invento, la Biblia lo dice así. ¿Es difícil? Sí. ¿Suena muy duro? Sí. ¿Es muy crudo? Sí. Pero es la realidad, por supuesto, porque es la palabra de Dios. Si no eres hijo de Dios por fe en Cristo Jesús, entonces vives en este mundo como hijo del diablo. Y los deseos de tu padre quieres hacer. Ese es el punto que Pablo va empezando a discutir. Y nomás quiero tocar este tema porque mientras que avanzamos en esto y llegamos al día de la Navidad, mis hermanos, hermanas, con todo el respeto, siempre hay que decir las cosas como son, la verdad, pero hay que decirlo con respeto y con dignidad, sin mofarnos de alguien, sin burlarnos de alguien, pero siempre la verdad, aún así la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es sencilla, la verdad es esta. Si no has recibido perdón de tus pecados por fe en Cristo Jesús, no hay nada. La gente no tiene que decirte, mira, tienes que hacer esto y tienes que ser buena gente y queda bien con todos para que puedas venir. No. Reconoce que has pecado. Y no quiere decir que mataste a alguien, no quiere decir que cometiste adulterio. Pecado es pecado. ¿Robaste alguna vez? Sí. ¿Dijiste una mentira? Sí. ¿Diste falso testimonio? Sí. ¿Has ofendido a tu padre, a tu madre? Sí. ¿Has tenido dioses ajenos delante de Dios? Sí. ¿Te has hecho imágenes? Sí. ¿Has adorado imágenes? Sí. Eso es pecado y eso te separa. Entonces, ¿cuál es la solución? Por fe, venir a Cristo Jesús para que recibas perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y en ese momento, la Biblia lo garantiza, yo no, la Biblia lo garantiza. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjenme orar por ustedes. Es mi deseo, es mi oración, de que llegues a esta Navidad saliendo de esa triste realidad de tu vida como esclavo del pecado, haciendo los deseos de la carne y siendo por naturaleza hijos de la ira como los demás. Es mi oración por ustedes que en esta Navidad llegues a celebrar la Navidad como hijo de Dios por fe en Cristo Jesús. ¿Cómo lo puedes hacer? La Biblia es tan sencilla en esto. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Eso es todo, creer. Pero tengo que arreglar mi vida. Deja que Él te arregle.
Tú no puedes, ya lo trataste muchas veces, no pudiste. Una vez que Dios venga y tome control de tu vida, de tu corazón, y se siente en el trono de tu corazón, Él es más que poderoso para cambiarte. Primero tiene que salvarte y después te va a cambiar. Tú no, cuando vas a pescar no limpias el pescado primero y luego lo agarras, ¿no es cierto? Bueno, deja que Él primero te tenga en su red, que ya seas de Él, y deja que Él te limpie. ¿Cómo lo puedo hacer? Con una oración simple, una oración que no te salva. Las palabras no te salvan, la oración no te salva. Quien te salva es Jesús, que murió y pagó por tu pecado. Puedes repetir conmigo así. Puedes decir: Señor Jesús, entiendo que soy un pecador y estoy arrepentido de haber vivido mi vida en pecado tantos años. Perdóname por haberte insultado, por haberte ofendido. Perdóname por ser desobediente y rebelde. Perdóname porque a lo mejor sí he escuchado esto, pero nunca puse cuidado. Pero hoy has hablado a mi corazón. Y me aterroriza pensar que si no soy hijo de Dios, puedo estar viviendo como hijo del diablo y no quiero estar allí, Señor. Por favor, Señor Jesús, recíbeme. Ven a mi vida y sálvame. Y cambia en mí lo que tengas que cambiar, Señor. Por favor, permíteme, Señor, que esta Navidad sea la mejor Navidad de toda mi vida. Quién sabe si sea la última, pero quiero que esta Navidad lo haga siendo como un hijo de Dios, que por fe vino a Jesús y que recibí el más grande regalo esta Navidad. Recibe a Cristo Jesús, hermano o hermana que me escuchas. Recibe el regalo más grande, porque este regalo es eterno, este regalo es personal, este regalo es para ti. Puedes decir: Señor Jesús, sé mi Salvador y el Señor de mi vida. Me entrego a ti. Cámbiame, guíame, úsame para la honra y la gloria de tu nombre. Pues te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana. Y como les digo, hablemos de la próxima semana hablemos del verdadero significado de la Navidad. Dios les bendiga.